Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu bondad, Señor Dios Todopoderoso. Bendícenos hoy. Trae esta palabra, Señor amado, para que nos transforme nuestras vidas, Dios, a cada persona que oye, que la escucha, Señor Dios Todopoderoso. Glorifícate, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hola a todos. Hoy les voy a hablar del Salmo 5 y también tengo una enseñanza que se llama Cuidando a Urias. Entonces, vamos a leer el Salmo 5 primero y después vamos a hablar de Cuidando a Urias. Al director para instrumentos de viento. Salmo de David. A mis palabras presta atención, JHWH. Considera mi susurro. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oro. Mira que esta parte me recordó cuando el Señor clamó, ¿cierto? Clamó en la cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, el Señor es el que intercede por nosotros, el Señor Jesús. Justamente ayer escuché esta palabra de la persona que yo, a la que yo les digo, Edja Ramos, creo que se llama, pero no la encuentra en YouTube como Ella Barragán, porque se casó con alguien, creo que es Barragán, entonces así. Entonces ayer escuché, pues viendo sus videitos que son pues corticos, encontré esa parte donde Dios me habló por medio de ella y me dijo, pues ella habló, ¿cierto? Y justamente concuerda con esto. Es que no es nuestra oración, ella misma lo está diciendo, no es nuestra oración, lo importante no es que nosotros oremos, lo importante es a quién le estamos orando. Estamos orando a Jesús y Él es el que intercede por nosotros, ¿cierto? Nosotros nos comunicamos con Cristo, o sea, nadie va al Padre sino por el Hijo, por eso decimos en el nombre de Jesús. Entonces nuestra oración realmente está dirigida a Jesús para que Él se la lleve al Padre. Cuando decimos Padre en el nombre de Jesús, estamos enviándole una carta al Padre por medio de Cristo. Entonces por eso es que Jesús, dice la palabra, que Jesús vive eternamente para interceder por nosotros. Entonces, no es que nosotros oremos, es que Jesús ora. Y la oración que vale es la de Él. No estoy diciendo que no oremos, sino que cuando oremos no le demos tanta importancia a nuestra oración. Es que si lo estoy haciendo bien, si yo estoy orando bien, sí, ¿cómo es que debo orar? Incluso la escritura dice, pedir como conviene, no lo sabemos, ni siquiera sabemos pedir. Imagina algo tan prioritario como pedir. Y dice, no sabe ni siquiera pedir porque no sabe lo que realmente necesitan. Entonces no sabemos realmente orar, ¿cierto? No sabemos. Y lo importante no es que aprendamos realmente a orar como tal, sino el Señor cuando dijo, cuando dijeron, Jesús, enséñanos a orar, Él dijo, diga, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, y en esa oración ya está incluido Jesús. Cuando yo digo Padre nuestro, estoy invocando el nombre de Cristo, porque el Padre es nuestro. ¿De quién es el Padre? En la escritura dice que el Padre solamente tiene un hijo, ¿cierto? Entonces cuando dice Padre nuestro es porque el Hijo nos compartió a su Padre, porque estamos unidos al Hijo. Entonces esa oración la está haciendo el Hijo, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cierto? Entonces tú estás en el cielo y desde aquí de la tierra te estoy clamando, pero el Hijo desde el cielo también, que está sentado a tu derecha, te está hablando contigo sobre mí, sobre mi oración, sobre lo que yo realmente necesito, que a veces no sé. Entonces, no es importante cómo oremos, sino a quién le estamos orando. ¿Quién está ahí? ¿En nombre de quién lo estamos haciendo? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cierto? ¿Quién es nuestro Dios? Entonces dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío.
porque a ti oro. Entonces, ¿quién ora? El Hijo ora e interceda por nosotros. Siempre lo hace, aun cuando nosotros no oremos. Dice eternamente. Pero eso no nos excluye a decir no oremos, no, hay que orar porque Él es nuestro Rey y Él nos mandó a orar. Él dice, oren para que no entren en tentación. O sea, hay que orar, hay que poner de nuestra parte, hay que orar. Pero con esta confianza Él es el que está orando. No yo terminar porque a veces no sentimos en nuestra oración que lo estamos haciendo bien. Pero no es importante, es creer que Jesús está orando. Entonces, a ti clamo. Entonces, eso es, nos dice, el mismo Señor crucificado es el que está orando al Padre. Ese que murió por nuestros pecados. Ese que es santo, puro, que no hizo nada malo. Le está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre mira y dice, oh sí, es mi hijo, ¿cierto? Es mi hijo. Es mi hijo, es santo. No hizo nada malo. Porque cuando el Padre nos mira a nosotros, mira por medio de su Hijo y dice, oh sí, es mi Hijo santo, es mi Hijo puro, no tiene pecado. Así nos mira el Padre a nosotros, si lo hacemos en el nombre de Jesús, si estamos unidos a Cristo. Entonces dice, JHWH, oirás de mañana mi voz. De mañana. Dice, aquí dice, ordenaré a ti y esperaré y estaré a la espera. Pero vamos a ver qué significa esta palabra ordenaré. El verbo es arak, organizar, ordenar, poner en hilera, acomodar. Entonces, si es una palabra fuerte, dice ordenaré a ti. O sea, es una palabra fuertísima. Voy a buscarla en 6186. Arak. Entonces aquí está en Génesis. Salió el rey de Sodoma y rey de Gomorra y rey de Admat y rey de Seollín y rey de Zoar y se entablaron con ellos batalla. O sea, este ordenaré es como ponerse en orden de batalla, ¿cierto? Y aquí en Génesis dice, y el altar arregló. Entonces es la manera como me ordeno yo delante de Dios. Me pongo en batalla para Él de mañana. O sea, la oración es una manera de ponerme, de disponerme en batalla con Dios, de arreglar su santuario, ¿cierto? Eso es de poner orden. Entonces, me ordenaré a ti. No es que te daré una orden, Señor, sino que yo me ordenaré a ti, ¿cierto? Acá en Jueces dice que dispusieron. Y salió el hombre de Israel para batalla con Benjamín, y dispusieron contra ellos hombres de Israel batalla hacia la Gibea. Miren acá que es disponernos, es una batalla. O sea que uno cuando está orando es cuando está en batalla. Por eso el Señor dice, orad sin cesar. O sea, todo el tiempo tenemos que tener una disposición de estar en batalla. Entonces, ese me ordenaré a ti es, me pondré en orden, me pondré en tu ejército para pelear. Entonces, esa es la oración. Oirás mi voz, ordenaré a ti. Y acá dice que es verbo imperfecto, singular, listo. Entonces, es eso, me pondré en orden, me afilaré, me ordenaré a ti. O sea, estaré ahí alineado para la batalla. Recuerde que el Señor, nuestro Padre, es el Dios de los ejércitos. Entonces nosotros, ¿de cuáles ejércitos? Los ángeles, pero también tiene un ejército humano, que somos nosotros. Y los que llevamos esa batalla somos nosotros. Los ángeles no pelean por sí solos. O sea, el Señor dice que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Pero dice también su palabra que todo lo que atáramos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatáramos en la tierra será desatado en el cielo. Entonces es a través de la oración. Nosotros oramos y los ángeles actúan. Si nosotros no oramos, los ángeles no actúan.
Pero entonces es disposición, es de creer. Yo oro, claro, yo oro, pero confiando. No es por mi oración, es por mi confianza en Jesús. Incluso nuestra alma, aun cuando nosotros no oramos, nuestro espíritu sigue orando. ¿Ustedes saben eso? Nuestro espíritu ora porque nuestro espíritu dice, orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué es lo que cae en tentación? Nuestro espíritu no cae. Nuestro espíritu nunca va a caer en tentación. Nuestro espíritu es de Dios, pero la carne cae en tentación, ¿cierto? Entonces nosotros oramos, es para someter también esa carne, ¿cierto? Y también eso, es esa batalla, eso que se debe dar. Nuestro espíritu sigue orando, claro que sí, pero es más poderoso cuando nosotros realmente obligamos nuestra carne, porque para que nuestra vida sea efectiva, si nosotros no oramos, nuestra carne se va a someter a lo que el mundo diga. ¿Y qué va a pasar? Va a ser destruida. Entonces Dios nos va a tener que llevar pronto, porque no estamos obrando realmente para Él, estamos siendo más un estorbo, vamos a dar mal testimonio a la gente, ¿cierto? O sea, no es solamente que nuestro espíritu, nosotros tenemos que dar testimonio con nuestra forma de vivir. Nuestro espíritu es santificado, pero nosotros tenemos que dar testimonio también con nuestra forma de vivir, porque la gente, seamos sinceros, la gente no está viendo un espíritu. La gente ve a una persona, si damos mal testimonio, ellos no van a decir, ah, no, sí, no van a decir que nosotros sí somos hijos de Dios, todo lo contrario. Y lo que estamos haciendo, en vez de decirle, vea, ese es Jesús, estamos diciendo, miren el Jesús que soy yo, así es Jesús. No podemos hacer eso, tenemos que ser íntegros para que la gente vea un Jesús. O sea, es que es testimonio para la gente. Entonces nos presentamos, entonces me ordenaré a ti, está diciendo es, me presentaré a ti en batalla. O sea, me pondré en tus filas, Señor. Eso es alinearse, estar ahí, me pondré en orden de batalla en tus filas, Señor, pero por medio de qué? De la oración. O sea, de mañana me presentaré delante de ti. Entonces desde la oración. Si no tenemos la oración, entonces no podremos hacer nada. Entonces dice aquí el 4, Salmo 5:4. Porque Dios no se complace en la maldad. Contigo, tú no se hospeda el mal. Entonces, ¿entendemos eso? El Señor no hay maldad, no hay nada malo en Él. Nosotros no hay nada malo en Él, Él todo lo hace perfecto. Bueno, no tenemos que hacer algo malo para ayudar a Dios. O sea, Él no se complace en que hagamos algo incorrecto. Es mejor quedarnos callados. No me puede quedar callado, pero no hacer nada incorrecto. No se sostendrán los jactanciosos ante tus ojos. Y acá dice una palabra que es, no se sostendrán ante tus ojos los jactanciosos. Y dice acá, oías a todos los hacedores de iniquidad. O sea, no sé no sé realmente la verdadera traducción. No sé si es que el Señor oye a todos los que hacen iniquidad, pero si en este contexto los oye, lo oyes para reprenderlo, ¿cierto? Él escucha a todos los corazones. Pero sí, el jactancioso no se va a estar de pie delante de él. Porque él antes oye a todos los que hacen iniquidad, él sabe la iniquidad que hay en nuestros corazones. No tenemos que hablar. Israel solamente empezó a hablar en su corazón y ya, lo que él decía en el corazón, él lo oía. La gente pensaba en su mente, decía, este no es hijo, ¿cómo dice cómo estaban pensando? ¿Cómo le dice a él que va a perdonarle pecados? El único que perdona es Dios. Ahí mismo Jesús los escuchó en su corazón. Recordemos, el Hijo de Dios es igual a Dios, es igual al Padre, es Dios. Entonces él oye. Como el Padre oye, el Hijo oye, todo lo que nos sale de nuestros corazones. No tenemos ni siquiera que hablar con la boca. Nuestro corazón, Él lo oye. Por eso nuestra oración no obligatoriamente tiene que ser con la boca. La gente dice es que tenemos que hablar con la boca. No obligatoriamente. Predicar sí con la boca, porque entonces ¿cómo nos van a oír? Y el clamor que uno le hace al Señor es desde el corazón. Uno no clama con la boca, uno clama con el corazón. Con la boca, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se habla para salvación. ¿Pero para salvación de quién? De los otros. Si yo no le hablo con la boca, no es que él es carnal, me toca hablarle con la boca para que lo oiga, porque es carnal. Pero cuando ya es espiritual, pues ya seguimos hablando con la boca, porque seguimos siendo humanos, ¿cierto? Y es la manera como Él envió la predicación, que sea hablada. Pero el Señor nos habla a nosotros en el corazón y oye nuestros corazones. Nuestra oración es en el corazón, sale del corazón. Él dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El que busca el corazón, porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Entonces la oración tiene que salir de nuestro corazón. Obligatorio orar con la boca abierta. Estamos orando a Dios. El Señor oye. El Señor oye nuestros corazones, no es obligatorio. Imagínense que Ana estaba orando y solamente se le escuchaba un susurro, porque ella simplemente y el Señor la oía, esa es la oración, y el Señor la oía y el Señor la escuchó.
escuchó su oración. Entonces, pero Eli no la escuchó porque él es un hombre, pero es que ya no estaba orando para Eli, estaba orando para Dios, y Dios oye el corazón. La oración puede ser en secreto, obvio que puede ser en secreto, porque es para Dios. A veces le damos mucho efectivo, le damos mucha a que es que mira cómo ora con poder, mira cómo ora con fuerza, mira esa autoridad. No, uno predica con poder, pero la oración es para Dios, la oración es espiritual. La predicación, aunque viene del Espíritu de Dios, es hablada porque es para salvación de la carne, ¿cierto? Bueno, y Salmo 5:6 dice, destruyes a los que hablan falsedad, hombre de sangres y engaño aborrece. Entonces mire qué pasó con David. David no se presentó de batalla delante de Dios. Recuerde que el tema que traigo hoy es protegiendo a Urías. David no protegió a Urías porque él se levantó tarde, no se puso delante de Dios, era por la tarde y nunca fue a orar. Y entonces cuando vio fue a Betsabé por allá y entonces fue y ya estaba engañado. Pensó que Urías no era, la llamaron y le dijeron, esa es la esposa de Urías. Y David pensó, bueno, Urías es eteo, el Señor no le importa que yo me acueste con la mujer de un eteo, ¿cierto? Eso no le va a importar de pronto al Señor. Sin embargo, mire que cuando se dieron, eso lo dijo él en apariencia, ¿cierto? O lo pensaría en el corazón, estoy hablando yo, eso no pasó en la Biblia, sino que es lo que uno piensa, lo que uno razona o piensa o infiere por lo que pasó ahí, pero no es que sea 100% así, lo que sí sé es que algo tuvo que haber pensado David, que lo dejó actuar, que le dijo, me voy a acostar con esta mujer, estaba engañado, ¿cierto? Estaba engañado en su corazón, ¿por qué? Porque no se presentó delante de Dios, si hubiera presentado temprano, pero la oración guarda nuestra carne, nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es la que necesita orar. Necesitamos, la carne no necesita orar, nosotros oramos en espíritu, pero la carne necesita la oración que sale de nosotros. Necesita que estemos ahí orando, sometiendo la carne, porque cuando uno está sometiendo la carne, en el momento de la oración hay que cerrar todo pensamiento, todas las cosas que la carne, hay que apagar la carne. Entonces es un momento de sacrificio de la carne. Entonces, David fue y dijo, no, David fue por ella, sea lo que sea, se engañó su corazón y fue por esa mujer que era esposa de otro. Sin embargo, Urías era ateo, pero era del ejército de David y era uno de los 30 hombres más valientes del ejército de David. Y Urías es un personaje, es un nombre que está escrito 39 veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Pero la mayoría de veces, por ahí 4 o 5 veces se refiere a otro Urías, a otros Urías, que hay como otros 2 Urías más, pero la mayoría de veces se refiere a Urías el eteo. Y este Urías el eteo es el único que aparece en el Nuevo Testamento y está en la genealogía de Cristo como rey. En Mateo que da la genealogía de Cristo como rey, que dice, el hijo de David, dice Jesús, hijo de David. Ahí está... Esta Urías dice, y esta fue, y concibió de la esposa de Urías, no dice el nombre de Betsabé. Betsabé no está en la genealogía de Cristo, el que está es Urías, dice, de la esposa de Urías, ¿cierto? De la que era esposa de Urías, ahí está Urías en la genealogía de Cristo. Entonces David no protegió a Urías porque no fue a orar. Y entonces, ¿qué salió de su corazón? Falsedad. Y entonces, ¿qué salió de sus manos? Sangre, de hombre, falsedad, de sangre. Y Dios aborrece ese tipo de hombre. Dios aborreció a David y aborreció ese acto. Él le mandó decir con Natán todo lo que había sido aborrecible para él. Y Dios castigó a David, lo castigó, porque David aceptó el castigo. David que dijo, sí Señor, lo hice mal, se arrepintió. No dijo, ay Señor, pero ¿cómo se te ocurre si ese es un hitita? O sea, ¿por qué me vas a dar cuenta de eso? Además, David, hay una cosa que David mandó a matar a Urías, porque él no quería, porque Betsabé quedó embarazada. Cuando tuvo la relación con David, Betsabé quedó embarazada. Pero entonces David mandó matar a Urías, el eteo. Entonces mire que cuando él lo mandó matar fue porque se sintió que no había actuado bien. O sea, si era un adulterio, aunque él fuera un hitita delante de Israel, era uno de los soldados. ¿Cómo el rey se va a acostar con de la esposa de uno de los soldados? O sea, ¿cómo queda eso delante de las tropas? Todos se desaniman. Dice, yo estoy sirviendo acá a un rey, ¿para qué? Y puede que Urías era un eteo, pero ¿cuántos de otros pueblos habían sirviendo a David? ¿Cuántos? Muchos. Porque muchos de otros pueblos saben quién es el Dios verdadero. Y entonces se unieron a David porque sabían que esa era la batalla que tenían que hacer. Entonces David tuvo miedo. Sabía que había actuado mal. O sea, ¿cómo se le ocurrió acostarse con la mujer de uno de sus soldados? Uno de los 30 mejores de sus soldados, no era cualquiera. Es que no era cualquiera, uno era uno de los valientes. Urías se hacía parte de los valientes de David. Bueno. Salmo 5:7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Me postraré hacia el templo de tu santidad. Entonces David, al igual que todos nosotros, alcanzó misericordia, porque se postró al templo de santidad, que es ¿quién? Cristo. Es nuestro templo de santidad, Cristo en la cruz. Entonces, por esa misericordia que Él nos dio, es que nosotros nos podemos acercar a Él, y por eso es que nos tenemos que acercar a Él en esa oración, humillados. No es por nuestra oración, es por la oración del Hijo de Dios. JHWH, guíame en tu justicia, a causa de los que me acechan. Allana ante mí tu camino. Entonces, sí, David y todos nosotros, para proteger a Urías, que ahorita les digo quién es Urías, qué significa Urías para nosotros los hijos de Dios. Para proteger a Urías necesitamos esto, Señor, allana nuestro camino.
Mira que son muchos los que nos acechan. ¿Cuáles son esos muchos? Hay un mundo espiritual que es Satanás y sus millones de demonios. Ahí están acechándonos para que caigamos. Nuestro enemigo no es el vecino, no. Él nos está acechando y por medio de quién caemos, en nuestro propio corazón. Caemos con nuestros ojos, caemos con nuestras manos, con nuestra boca. Por eso debemos presentarnos delante de Dios para que Él allane todo nuestro camino y caminemos bien. Dice la palabra que el cojo es un camino. Imagínense, el camino de santidad del Señor es tan perfecto que aún el cojo y el ciego que caminan por ese camino ven y caminan bien. O sea, si uno está en el camino de Jesús, se alinea. Porque en su boca no hay sinceridad. Su interior es una cima del sepulcro, abierto. Su garganta, su lengua suaviza. Entonces, ¿cuán peligroso es? Nosotros pensamos, Satanás nos ataca diciéndonos que no vales, no eres nadie, pero a los hijos de Dios también nos ataca diciendo, María, como predicas de bien, eres una excelente predicadora. ¿Y yo qué tengo que decirle? Nada que ver, nadita que ver. Si hago algo bien, lo hace el Señor. ¿De qué me tengo que jactar? De nada. Y si me dio Él algún tipo de estudio, me lo dio Él. ¿De qué me jacto? Toda la inteligencia y todo lo que viene del Espíritu es de Él. ¿De qué nos tenemos que jactar? Ni siquiera en lo material la gente se debería jactar, porque fue el Señor el que le da las fuerzas. Pero cuando nos jactamos nos olvidamos de Él. Entonces esa suavidad que nos vienen a engañar, a decir tú sí eres, tú sí puedes, tú sí eres lo mejor, esa es la más peligrosa. El mayor enemigo de nosotros no es el que nos dice, ay, como no vales nada. No, ese que nos dice no vales nada, por lo menos nos separa firme y dice, soy una hija de Dios. Pero el que nos dice, nos viene y nos adula, ese es el más peligroso. Ese es el más peligroso. La serpiente fue con dulzura ante Eva. No, para que seas igual a Dios. Mire, no es para que nos alaben. El único es digno de ser alabado es nuestro Señor que murió en la cruz por nuestros pecados. Tenlos por culpables, Dios, caigan en sus propios designios. En la multitud de transgresiones, abátelos, porque se han rebelado contra ti. Entonces Satanás se rebeló contra él y viene a ponernos trampas a nosotros. Pues, Señor, abátelo. Hay que orar. Todas las trampas que Satanás ponga en nuestra vida, Señor, que no caiga ninguna de ellas. Que caiga Satanás, que caiga su reino de tinieblas en sus propias trampas que prepara él. Así se alegrarán todos los que se refugian en ti, para siempre, cantarán con júbilo. Y tú extenderás cobijo sobre ellos. Reconcíjense en ti los que aman tu nombre. Entonces mira qué es amar el nombre de nuestro Señor. Es eso, amar al otro, amar a Urías, no condenar a Urías, ¿cierto? Orar al Señor para no ir a matar a Urías como lo hizo David en ese tiempo. Y el 12 dice, porque tú bendices al justo, JHWH, como con escudo, de favor lo rodeas. Entonces mire, Él nos socorre. ¿Al quién? Al justo, ¿cierto? Al que cuida a Urías. Entonces ahorita vamos a mirar, ya aquí se termina el Salmo. Entonces, ¿quién es? Dios nos protege, estamos en esta tierra para cuidar a Urías. ¿Quién es Urías? Urías representa, Urías significa, tiene el nombre del Señor. Él dice, Él es, o sea, significa llama de Dios, o sea, llama de JHWH o valle JHWH. Entonces, hay un pasaje en la Biblia donde David dice, JHWH es mi luz y mi salvación. Bueno, Urías es el que está en la luz todavía no ha llegado a la parte y mi salvación. ¿Por qué? Porque Urías representa a aquella persona a la que le predicamos, que escucha a Cristo, que está bien, que nos oye, ¿cierto? Es por esas personas que tenemos que morir, porque hacen parte del pueblo del Señor. Uno dice, no, pero es que no nació. No hacen parte del pueblo del Señor. Decir, no han nacido de nuevo, es cierto, pero es que el nacimiento es potestad de Dios. Porque Urías no hacía parte del pueblo de David, porque fue potestad de Dios, porque nació en otro lugar, ¿sí? Fue por Dios, no fue porque él quiso. Fue la voluntad de Dios. Pero ¿qué sí hizo él? Él estaba ahí en el ejército de Dios, también por la voluntad de Dios, ¿cierto? Es porque no oyen la predicación, porque ustedes están oyendo, porque ustedes me escuchan, por la voluntad de Dios. Entonces ustedes son ese Urías, así no hayan nacido de nuevo. Y son esas personas por las que yo y cada predicador debe morir, debe presentarse en batalla delante de Dios por la mañana, para después no ir a predicar una cosa que no es de Dios, que no procede de Dios, con la cual los podemos matar a ustedes, quitarle la fe que tienen, ¿cierto? Entonces, ese es cuidar a Urías, presentarnos delante de Dios, orarle al Señor, para disponernos a Él de corazón, para cuidar a Urías, para entender que ese Urías que aún no ha nacido de nuevo, es amado por Dios, Él lo cuida. Y si no ha nacido es por potestad de Dios, pero está en esa luz. Y hay otra parte que significa también, entonces, Urías significa eso, como llama de Dios y también como valle, también lo traduce en la escritura como valle. Entonces, si uno dice como valle, significa humillación. Entonces, la palabra de Dios dice, postrados delante de Dios, humillados delante de Dios y Él los exaltará a su debido tiempo. Entonces, si el Señor es mi luz, Él también será mi salvación, ¿cierto? Si yo me humillo ante Dios, Él también me salvará. Entonces, que Dios nos levante, que Dios nos exalte a su debido tiempo, es cuando nos salva, cuando Él realmente envía a su Espíritu Santo a habitar en nosotros. Pero eso solamente lo hace si primero nos humillamos ante su Hijo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Urías? Mantener como Urías humillado. Si ustedes van y leen sobre Urías, escriban su palabra Urías y miren la historia de Urías. Es un hombre excepcional. ¿Vale? Les voy a decir una cosa. Urías llevó la carta, David le dio una carta en la que le decía al comandante del ejército de David, que decía, pon a Urías, una carta sellada, ¿cierto? Pon a Urías allá al principio de la batalla para que muera.
y déjalo solo para que muera. Porque David lo trajo a la casa, lo trajo cerca de su esposa, de la esposa de Urías, para que Urías se acostara con su esposa. Pero Urías no se acostó con con su propia esposa, porque él dijo, no, yo no me puedo acostar con mi esposa, viendo que el ejército del Señor está por allá en batalla. O sea, él lo trajeron para la casa, pero él estaba aburrido. Él dijo, bueno, el rey me puso a cuidarlo a él, está bien, yo lo cuido al rey. Y él se quedó ahí en el palacio. Después el rey lo emborrachó, y ni borracho. Urías fue y se acostó con su esposa. Entonces, a David en la carne no tuvo otra opción carnal, sino que matarlo. Porque si no, se iba a notar el embarazo de Bexabé, y bueno, se le iba a revelar todo ese pueblo, se le iba a revelar todo ese ejército, porque cómo se acostó con la mujer de uno de los mejores de su ejército. Entonces, Urías fue y llevó la carta que le decía a Joab, creo que se llamaba, Joab se llamaba el comandante de David. Fue y le llevó la carta. Y Joab la abrió y puso a Urías en la mitad de la batalla y lo dejó solo para que muriera. Entonces imagínate quién es Urías. O sea, imagínense esa calidad de Urías. Él vio la carta, vio todo, y yo todavía me pregunto y pienso, no, él estando ahí en el palacio nadie le contó el chisme. La gente como no se guarda nada. ¿M? Nadie le habrá contado el chisme de que es que David se acostó con su esposa. Digamos que no, entonces muy bueno sirviente tenía David, le guardaban todo. Y si le dijo que sí, en todo caso Urías no siguió, él siguió fue con su convicción, él estaba sirviendo a Dios y dejó al hombre. Él sabía que David era el que el Señor había escogido, como David en su tiempo sabía que Saúl era el que Dios había escogido, y aunque Saúl lo perseguía para matarlo, él no atentó contra Saúl en ese tiempo. Y Urías, podemos decirlo, posiblemente, aún sabiendo eso, no atentó contra David, porque pudo haberlo hecho si le hubiesen contado, que eso no lo sé, eso simplemente me lo imagino, la escritura no quiso revelarnos eso. Si Dios no nos quiso revelar, por algo será, pero sí vemos cuál actitud tenía Urías, una actitud excelente, una actitud, mejor dicho, 1A impecable, era Urías delante del Señor. Entonces, esas personas que están delante de Dios, que le están sirviendo, que están oyendo nuestra predicación, que aman al Hijo de Dios, aunque no hayan nacido de nuevo porque no tienen el Espíritu Santo, son Urías. Y muchas veces son más íntegros que muchos de nosotros que les predicamos. Por eso tenemos que, en vez de atacarlos, nosotros ponernos también íntegros para predicarles, para hablarles de Dios, para darles buen testimonio y para que el Señor, en su soberanía, cuando Él quiera, esas personas nazcan de nuevo. Bueno, feliz día. Que Dios los bendiga.